Hola, bendiciones, ¿qué tal? Dentro del peregrinaje cuaresmal, de estos pues justamente 40 días de reflexión y penitencia, pues hoy aparece dentro de las celebraciones una solemnidad de mucho valor y de mucha trascendencia como lo es la Cátedra de San Pedro. Esa celebración que nos recuerda cómo el Señor pues constituye una iglesia, una estructura que definitivamente a pesar de los cambios pues se ha convertido como esa garantía propiamente de lo que es el encuentro y la unidad y vínculo entre Jesús, entre Dios y su pueblo. Es claro que estamos hechos para vivir en comunidad. Es claro que el llamado que tenemos es de ser parte de ese cuerpo de Cristo, de lo cual cada uno estamos llamados a ser miembros, miembros que cumplan su misión, miembros que cumplan ese designio, ese motivo y ese hecho para el que fuimos engendrados, para el que fuimos creados. Es siempre maravilloso contemplar justamente en este texto evangélico que hoy se nos propone esa pues conversación tan maravillosa que tiene Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo, donde les pregunta a ellos quién dice la gente que soy yo. Y vienen un montón de situaciones, un montón de respuestas de la perspectiva propia que tiene el mundo de Cristo, que si bien es cierto, pues puede hablar de maneras bellas, puede decirle, puede compararlo con grandes personajes y demás, ninguno de ellos llega al centro y verdadera pues dimensión de lo que es Cristo. Hasta que aquel pescador humilde, sencillo, quizá un poco hosco, que era Simón, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es muy interesante también dentro de este contexto bíblico recordar que Jesús habla en esto y si leemos unos versículos después, pues inicia es uno de los elementos o los acontecimientos que marcarán el inicio de su peregrinaje hacia Jerusalén, hacia aquella última Pascua que iba a ser la Pascua definitiva. Entonces, vean qué importante cómo antes de iniciar ese último peregrinaje hacia Jerusalén, donde Jesús encontraría aquello que sería su misión definitiva para entregarse por nosotros, pues Jesús se le recuerda o se le testimonia en boca de Pedro sobre quién es en verdad, que es el Mesías, el Redentor, aquel que iba a con su cuerpo, con su sangre, pues también pues redimirnos a nosotros y purificarnos de nuestros pecados. Entonces, partimos de esa conciencia de, ok, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué representa para él? Lo vemos quizá con los parámetros del mundo, con los parámetros de una doctrina que se nos ha enseñado, que no es que sea bueno o malo, sino que lo vemos como una teoría, como un, un concepto preelaborado que se queda corto cuando somos incapaces de profundizar un verdadero encuentro con el Señor. Por eso Jesús pregunta quién dice la gente, quién dice el mundo, quién dice aquellos que quizá lo han visto, que quizá han reconocido un poco de sus obras, que quizá han visto un poco de su mística, pero que se han dejado llevar únicamente por esos elementos externos sin llegar a una verdadera relación con el Señor. Por eso después Jesús pregunta a sus discípulos que ya habían conocido, que ya caminaban con Él, que habían cenado, que habían visto de primera persona muchos de sus signos. Ok, ahora sí, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ojalá que nuestra respuesta también sea la misma de Pedro. No una respuesta que retumbe, sino una respuesta que sale del corazón, que sale de la convicción que solo da a aquellos que se reconocen hijos de Dios y se saben redimidos por el Señor. Pero claramente también
Otro de los elementos importantes al celebrar justamente esta fiesta de la Cátedra de San Pedro y de profundizar sobre la historia de Pedro, reflexionar sobre este pues gran apóstol, también nos reconoce o nos lleva a comprender que tuvo sus debilidades y tuvo sus pues momentos de flaqueza conocidos por muchos. Uno es quizá lo que viene después de ese texto que hoy meditamos, que es cuando le dice al Señor o lo reprende porque no era posible o no era concebible por él que Jesús tuviera que morir. Pero vean qué importante lo que dice Pedro, reconociendo ya en su papel como ese primado, como ese primero de los apóstoles y signo visible de la iglesia de Cristo, que él pues justamente llega y habla como un pastor, como un ser cercano. Y dice algo muy interesante, dice, he sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Y ese ser testigo inclusive conllevó a ser partícipe en el momento que lo niega. Y que dice, yo no conozco a ese hombre. Momento de flaqueza, momento de debilidad. Que en el contexto propio de nuestro camino cuaresmal viene claro entender que somos personas frágiles y que podemos fallar. Pero nuestra conversión constante va en función de que Dios nos mira nos llama por nuestro propio nombre. Tal vez no hemos vivido o no vivimos la experiencia de Pedro, que antes se llamaba Simón y el mismo texto dice, y ahora te llamarás Pedro. Pero en el momento de que somos bautizados, recordábamos en la reflexión de ayer domingo que decíamos que el tiempo de Cuaresma también es una fuerte invitación a reflexionar sobre nuestra condición de bautizados. Es cierto, tal vez nuestro nombre aparece primeramente cuando cuando nacemos en el hospital y bueno, pues claramente viene el nombre de la persona porque hay que un registro civil y demás. Pero cuando somos bautizados, ese nombre que Dios ha inspirado a nuestros padres para colocárnoslo, ya es parte de esa llamada propia y definitiva que el Señor tiene hacia nosotros. Una misión de ser pues pastores, de apacentar el rebaño de Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros comportamientos. Hoy podríamos hablar mucho sobre cómo el Señor ha querido fundar una iglesia y es necesario a veces. Pero en este contexto cuaresmal, en esta experiencia de transformación, de conversión a la que estamos llamados, es claro entender en la figura de Pedro cómo nosotros, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de nuestras flaquezas, Dios nos llama, el Señor nos convoca a poder ser portadores de esa buena nueva, de ese mensaje, que la gente sepa que Cristo es el Mesías, que solo en Cristo hay pues justamente pues la vida eterna. Y unido a eso también entender que al ser parte de la iglesia, al creer en Cristo, pues vendrán muchísimos pues ataques, vendrán muchísimas humillaciones, vendrán muchísimos señalamientos, pero el mismo Jesús lo dice. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra su iglesia y nosotros como miembros de esa iglesia también seremos, como leíamos también en el texto o meditamos en el texto de las tentaciones de Jesús, también seremos constantemente atacados por el maligno que nos quiere alejar de la gracia de Dios. Pero si pertenecemos, si nos arraigamos, si nos aferramos a Cristo como miembros de la iglesia, las puertas del infierno no podrán prevalecer sobre nosotros. Seremos como un edificio que podrá tambalearse por el embate de los vientos, de los terremotos y demás, pero nuestra raíz va a estar firme, nuestros cimientos van a estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos marcados en la roca de la salvación. Aquella roca es representada también por aquel hombre que siendo antes Simón se convierte en Pedro, se convierte en ese peñasco donde el Señor empieza a construir esa iglesia. Pedro es una figura muy enigmática y maravillosa dentro de la palabra, con sus momentos
pues con sus momentos de altura y de fe y sus momentos de flaqueza y fragilidades. Vean que, como les decía en esta lectura, primera lectura que hoy meditábamos de la carta del apóstol San Pablo, de la primera carta, él decía, he sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Como decía anteriormente, he sido parte, he provocado también los sufrimientos de Cristo. ¿Qué podemos imaginarnos de Pedro recordando el momento en el que negó al Señor, en el que su humanidad se vio pues sobrepasada a su fuerza de fe y dijo, yo no conozco a ese hombre? Pero lo mismo que él sufrió y lo mismo que él flaqueó, también Cristo mismo en la última cena le decía, Simón, he rogado para que tu fe no desfallezca. Y a veces desfallecer en la fe no implica, o mejor dicho, que el hecho de que no tengamos nuestra fe no significa que no fallemos. Pero sí que a pesar de nuestras caídas podamos levantarnos firme sabiendo en quién creemos y en quién está puesta nuestra esperanza. Ese es nuestro camino cuaresmal. Entender que el Señor nos llama, nos desea pues para Él, quiere nuestra transformación, quiere nuestro crecimiento, que es algo que no podremos lograr por nuestras propias fuerzas, sino por aquellas fuerzas que Dios mismo nos envía, aquellas armas que Él quiere darnos a nuestra disposición. Ese es el camino de la fe, ese es el camino de la cuaresma, que al final es el camino de toda nuestra vida terrena, porque siempre estaremos tentados a alejarnos del Señor. Pero con esa confianza de Pedro decir, tú eres el Mesías, es la misma confianza de decir, yo sé que vos me vas a sacar de esta circunstancia, porque tu fuerza es lo que me mantiene. Y en mi debilidad, como decía San Pablo, me puedo volver fuerte porque tu gracia me conduce y tu gracia me impulsa. No por nada también pues estas lecturas de hoy pues tienen el Salmo 23, el del Señor es mi pastor, nada me falta. Porque verdaderamente el Señor pues nos protege como un verdadero pastor y como un padre amoroso. Por eso pidámosle al Señor verdaderamente tener esa misma fe de Pedro, dejarnos llevar por la fuerza del Espíritu Santo y no solamente decirlo con nuestra boca, sino reflejarlo con nuestras acciones, que verdaderamente Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es aquel que tiene control sobre mi vida, control sobre cada situación que enfrento. Y así poder reconocer que no importa cuántas veces pueda caer, también soy capaz de levantarme de la misma manera que Pedro, quien lloró amargamente haber negado al Señor, quien reprendió al Señor cuando les explicaba su misión, pero que también fue firme en ser aquel pastor que Dios quiso que fuera para su rebaño. Sigamos caminando en esta pues ascenso cuaresmal. Sigamos caminando a lo largo de cada uno de estos personajes que nos